Gloria sea el nombre del Señor. Hoy en esta tarde quiero ser breve en el mensaje, pero quiero llegar a un punto muy hermoso. ¿Por qué no vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20? Yo quiero predicarte este mensaje hoy. Cuando tu don crece más rápido que tu carácter. Cuando tu don crece más rápido que tu carácter. Y me quiero basar en Jueces capítulo 16, su versículo 20, y quiero contemplar ese versículo mientras vamos en el transcurso de este mensaje. Cuando tu don crece más rápido que tu carácter. Pongámonos sobre nuestros pies y oremos o leamos la palabra del Señor, y dice así: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Lo vamos a leer una vez más. Sansón está diciendo: Sansón, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a dar la interpretación completa de tu palabra. Que sea una palabra de bendición, de levantamiento, una palabra que restaura, levanta, pero sobre todo, Padre, una palabra que abre nuestros ojos a ver la realidad y poder, Señor, aceptar nuestros errores, aceptar, Señor, lo que a veces nosotros ponemos por delante, Señor, cuando debemos de ponerte a ti. Debemos de ponerte a ti delante de todas las cosas. Ayúdanos a entender esta palabra y danos la interpretación completa y la convicción. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret decimos amén. Puede sentarse en esta tarde. Cuando tu don crece más rápido que tu carácter. Iglesia, Sansón, sabemos que esta historia se habla de Sansón, de todo lo que sucedió en la vida de Sansón, pero quiero darte una idea central. Y esa idea central es que Sansón tenía fuerzas para gobernar enemigos. Sansón tenía fuerzas para gobernar a muchas de personas. Sansón tenía una fuerza poderosa. Pero la realidad es que Sansón no tenía el carácter para poder gobernarse a sí mismo. No tenía ese carácter de gobernarse. Y puedes tener un don, iglesia, que impresiona a la gente, pero también puedes tener un carácter que le preocupa a Dios. Puedes tener un don que a todo el mundo le parece bien. A todos les parece bien un don impresionante de cantar, de tocar, de predicar y todo. Pero también puedes tener un carácter que a Dios le preocupa, que a Dios le está dando como que miedo a lo que ese carácter tiene. Y Sansón no fue un hombre sin llamado, iglesia. La palabra del Señor a nosotros nos enseña que fue todo lo contrario. Sansón, iglesia, fue anunciado antes de nacer. Sansón fue apartado desde el vientre de su madre. Sansón tenía un propósito grande, pero sobre todo él tenía un don extraordinario, un propósito extraordinario. Y la Biblia enseña que el Espíritu de Dios operaba sobre la vida de Sansón. O sea, era un hombre lleno, un hombre de algo que nosotros y cada uno de nosotros debemos de anhelar, que es tener el poder del Señor, pero sobre todo tener el don, pero sobre todo eso, tener el Espíritu de Dios que empodera de nuestra vida, que nos llene, que esté con nosotros. Entonces el problema de Sansón nunca fue de que él tenía un don extraordinario. El problema de Sansón, iglesia, fue su carácter. El problema de Sansón fue que su carácter nunca creció al nivel de lo que él cargaba. Nunca creció al nivel de lo que el Señor había depositado sobre la vida de Sansón. Y muchas de las veces, iglesia, tenemos que entender que hay cosas que pueden crecer en nuestra vida sin que nosotros mismos crezcamos. Hay cosas en nuestra vida que pueden crecer sin que nosotros. ¿Cómo así, pastor? Sí, puede crecer el negocio, puede crecer en la empresa, pueden crecer el ministerio, puede crecer la influencia, puede crecer las oportunidades, el conocimiento, pueden crecer, iglesia, las oportunidades y las responsabilidades, y así mismo, al mismo tiempo, siendo la misma persona por dentro. Puede ser que todas las cosas crezcan y tú sigas igual. ¿Por qué? Porque el don de iglesia determina lo que puedes hacer. Diga conmigo, el don determina
lo que puedes hacer, pero el carácter determina cuánto de eso tú puedes sostener. Wow, qué difícil. ¿Por qué? Y quiero llegar a mi primer punto. El primer punto es: el don se recibe, pero el carácter te construye. Te voy a decir esto, Jueces capítulo 13 del 3 al 5 rápidamente. Dice de que antes de que Sansón naciera, Dios ya había determinado que sería apartado. ¿Qué significa eso? O sea, Sansón recibió llamado, Sansón recibió propósito, Sansón recibió capacidad, Sansón también recibió oportunidades que ninguno de nosotros hemos recibido, pero había cosas que Dios no iba a desarrollar por él. Y déjame explicarte, Dios no iba a desarrollar la disciplina por Sansón. Dios no iba a desarrollar la obediencia por Sansón. Dios no iba a desarrollar el dominio propio, pero sobre todo Dios no iba a desarrollar la madurez por él. O sea, hay cosas que Dios nos entrega donde uno dice: wow, qué hermoso. Nos da el don de lengua, nos da responsabilidades, pero hay cosas que Dios te da, pero no te va a ayudar a desarrollarlos. Hay cosas que el Señor te da, pero ahora nos toca a nosotros ser las personas maduras en desarrollar nuestro carácter, a desarrollar nuestra mente, nuestra obediencia, nuestro dominio propio, pero sobre todo desarrollar la madurez. Entonces, iglesia, queremos a veces que Dios aumente nuestra capacidad. Queremos que Dios aumente lo que tenemos, cuando Dios lo que realmente quiere aumentar es nuestro carácter. Queremos que Dios aumente cosas, queremos puertas abiertas, pero Dios está más interesado en la madurez. Y queremos a veces la influencia y lo logramos tener, pero Dios quiere más dominio propio. Qué difícil, me están viendo un poco raro, ¿están contentos? El don puede llevarte, iglesia, rápidamente a un lugar al que tu carácter todavía no está preparado para llegar. Te lo voy a decir así: no es solamente Señor, úsame, Señor, abre todas las puertas, Señor, bendíceme. No es simplemente Señor, haga esto, porque ser usado por Dios y ser formado por Dios son dos cosas diferentes y no son lo mismo. Y cuando vemos la vida, iglesia, de Sansón, el problema de Sansón no era su fuerza. El problema de Sansón nunca era lo que cargaba. El problema de Sansón eran sus deseos. El problema de Sansón era lo que él deseaba. Y muchas de las veces el Señor nos da más de lo que nosotros esperamos, pero sobre todo nos da más de lo que merecemos. Y aún así nuestros deseos no cuadran con lo que Dios nos da. Y nuestros deseos están en otro lugar, nuestros pensamientos están en otro lugar, nuestro corazón está en otro lugar. Y Dios nos da lo que Él nos quiere dar, pero nosotros tenemos que aprender a controlar nuestros deseos. Y Sansón tenía todo lo que un ser humano pudiera tener, pero tenía algo, pregúntame qué: no sabía controlar sus deseos. Entonces, ¿cómo así, pastor? Si Jueces capítulo 14 versículo 1 dice: descendió Sansón a Timnat y vio, dice, y vio una mujer. Y mira lo que dice. Después dice: tómame esta mujer, porque ella me agrada. ¿Qué hizo Sansón? Sansón vio, Sansón deseó, pero sobre todo Sansón exigió. Ahora él está haciendo tres cosas. Él nunca preguntó: ¿me conviene esta mujer? ¿Qué dice Dios de esta mujer? ¿Esto corresponde a mi consagración? Él simplemente dijo: me gusta esta mujer. Me gusta esta mujer, por lo tanto, tráeme esta mujer. Déjame decirte que una señal de inmadurez, iglesia, es creer que porque desees algo tienes el derecho de tenerlo. Simplemente porque yo lo deseo, yo lo quiero. O piensas que tienes el derecho de tenerlo. Y la madurez comienza cuando lo quiero. Diga conmigo, lo quiero. Deja de ser suficiente razón para hacerlo. Qué difícil es eso, porque mira lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 25 versículo 28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
O sea, Sansón podía defender toda una nación, podía pararse como el hombre fuerte y defender a su gente, pero no podía defender su propio corazón. No podía defender sus propios deseos. Podía pararse y hacer lo que toda la gente sabía lo que era bueno para hacer, pero internamente todavía no tenía la madurez y la capacidad de detener lo que sentía su corazón. Bien dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué? Porque puedes tener fuerza, ser el más grande, pero no tener dominio propio. Puede ser el más conocido, el más reconocido, el de muchas capacidades, pero aún batallar con lo que es el dominio propio. Proverbios capítulo 16, versículo 32 dice una gran verdad. Y dice: mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Lo voy a volver a repetir. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Por qué? Porque Sansón podía matar un león. Sansón podía derrotar filisteos. Sansón podía romper cuerdas. Sansón podía arrancar puertas. Sansón podía, iglesia, cargar enormes pesos porque era un hombre fuerte. Pero lo que no podía hacer es controlar su ira, controlar sus impulsos, controlar sus relaciones, controlar sus deseos. Y el hombre más fuerte de Israel, el hombre Sansón, el hombre más grande y el hombre más fuerte, era incapaz de gobernar al hombre que todavía estaba por dentro. Qué difícil, ¿no? No te voy a decir que es fácil, porque fíjate que es fácil gobernar a todo el mundo y no gobernarte a ti mismo. Es fácil. Lo difícil es controlarte a ti. Lo difícil es controlar los deseos, las emociones. Porque mira, no podemos echarle la culpa a Dalila después de lo que estaba. No, porque ya Sansón tenía una batalla dentro de él. Y Dalila no vino a destruir a Sansón por completo. Dalila vino a revelar lo que ya estaba batallando Sansón. Ya venía a enseñarle por lo que él estaba sufriendo por dentro. ¿De qué sirve, iglesia, tener autoridad sobre todas las cosas? Sobre trabajos, ser líder, hacer lo que sea, tomar dominio de muchas cosas, si no tenemos autoridad sobre nosotros mismos. It's hard. It's hard. ¿Por qué? Porque lo fácil es ser el líder, pero lo difícil es ser el ejemplo. Lo fácil es ser la persona por enfrente y decirle y dar consejo y hacer lo que se tiene que hacer. Pero lo difícil es vivir lo que das de consejo. Lo difícil, lo dificultoso es tener que ser esa persona que da el ejemplo a pesar de que las personas no te vean. Y él tenía un problema, porque él podía con todo el mundo, pero él no podía con él mismo. Y bien dice que nuestro peor enemigo no es de carne ni sangre. Nuestro enemigo es principados, potestades. Nuestro peor enemigo no es Satanás, hermano. Somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Nos engañamos a pensar de que esto sí está bueno y esto no, a pesar de que sabemos qué es lo que Dios quiere. ¿Usted no cree que Sansón ya sabía por la cual nació? ¿Usted no cree que Sansón ya sabía la razón por la cual él vino a la tierra, fue apartado desde el vientre? ¿No sabe usted que Sansón ya sabía por lo que fue llamado? Claro que sí, él ya sabía todas estas cosas, pero no basta con saber el propósito, sino aprender a controlarte a ti mismo. Y Sansón no podía. Sansón no tenía esa fuerza, pero sí tenía la fuerza para hacer lo demás. Y a veces nosotros tenemos la capacidad de hacer muchísimas cosas y dar el ejemplo de algunas cosas, pero te hago de la pregunta: ¿es posible controlar tus deseos? Sí, sí lo es. Es posible controlar tu carácter, no ser como Sansón. La Biblia dice que él no podía controlar su ira.
Él no podía controlar su carácter, él no podía controlar su corazón, él no podía controlar sus deseos. Pero a eso Dios nos llama al día de hoy, que tomemos como ejemplo de las personas que aún teniendo todo lo que el hombre de Dios se supone que tenga, tenían las debilidades. Pero fíjate algo, aún así el Señor fue misericordioso con Sansón. Aún así el Señor extendió su gracia y su amor. ¿Qué te vengo a decir? Que puedes tener la posición que siempre has anhelado, puedes ser el músico que siempre has anhelado ser, puedes tener los instrumentos que siempre has anhelado tener. Eso se llama don, eso se llama material. Pero Dios está pidiendo que nuestro carácter esté en un buen lugar, que nuestra mente esté en una buena posición, que nuestro espíritu esté alineado con el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque la verdadera fuerza, iglesia, no es controlar lo que esté alrededor de nosotros. Eso es fácil, pero eso no es lo que llama Dios. Es aprender a gobernar lo que está dentro de ti. Es aprender a gobernar lo que está dentro de nosotros. El don puede hacerte creer que estás bien porque todavía funcionas. El don te puede hacer pensar que estás bien porque todavía funcionas. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón constantemente cruzaba límites. Constantemente, no era una vez, 2 veces, 3 veces. Él constantemente cruzaba límites, pero seguía teniendo fuerzas. Seguía teniendo fuerza. La Biblia nos enseña que Sansón cometía errores, pero aún así, él vencía. Dice la Biblia que él tomaba decisiones impulsivas, pero aún así todavía se escapaba. Dice la palabra del Señor que se acercaba Sansón al peligro, pero aún así podía romper las cuerdas. O sea, Sansón tenía todo, entonces aparecía algo engañoso la vida de Sansón. La realidad es que si todavía funciona, entonces estoy bien. Si todavía doy la alabanza, entonces estoy bien. Si todavía llego y le doy machaca a la guitarra, entonces funciono bien. Si llego a la iglesia y todavía le abro y le doy la bienvenida a los hermanos, que gracias por venir, todavía funciono. No podemos equivocar nuestro don con alinear nuestras emociones. No podemos equivocarnos de pensar de que simplemente porque sé lo que tengo que hacer los martes y los domingos y lo hago bien, no significa, iglesia, que estamos bien. Porque funcionar no significa estar sano. Tú puedes estar roto por dentro y aún darle la machaca a la guitarra. Tú puedes estar destrozado del día de ayer y todavía decirle: Dios te bendiga. Tú puedes estar completamente en pedazos y no saber lo que va a pasar saliendo de la iglesia y todavía decir gloria a Dios. Puedes seguir predicando, puedes seguir cantando, puedes seguir trabajando, puedes seguir produciendo, puedes seguir liderando, puedes seguir ganando dinero, puedes seguir, iglesia, teniendo éxito. Lo puedes hacer y todavía tener áreas en tu vida completamente descuidadas. Diga al que está a su lado: ¿Sabes por qué? Porque el éxito puede esconder, y se puede esconder durante un tiempo, lo que el carácter eventualmente va a exponer. Te doy mi último punto, uno de mis últimos puntos. El mayor peligro es salirte con la tuya. Es un problema. ¿Cuántos se han salido con la suya? Diga la verdad. No llegaron los sinceros el día de hoy. Jueces capítulo 16 versículo 20 dice, y con este comenzamos. Mira lo que dijo Sansón cuando comenzamos el versículo, capítulo 16 versículo 20. Esta vez saldré como las otras. Quiero subrayar eso. Dijo como las otras. ¿Qué pasó ahí, pastor? Pues ese era el problema. Eso ahí era el problema, que Sansón tenía una historia de escaparse.
O sea, en pocas palabras, no era la primera vez que él iba a hacerlo. Él ya lo había hecho antes, ya había cruzado límites antes, ya había jugado con el peligro antes. Ya Sansón no es la primera vez que se encuentra en esta posición. Sansón ya se había salido muchas veces. Diga conmigo, Sansón es un problema. El problema es que él ya sabía que lo había hecho anteriormente. Él había desarrollado una confianza peligrosa, Josué. Su confianza era: a mí no me va a pasar nada. Así como la otra vez, así saldré esta vez. Así como pasé la última vez, así voy a pasar esta vez. Él desarrolló esta confianza y dijo: a mí no me va a pasar nada. Pero la realidad es que sobrevivir a una mala decisión es difícil. ¿Por qué? Porque esa decisión que tú hiciste y sobreviviste una mala decisión, no significa que convierte a esa decisión en una buena decisión. ¿Sí me doy a entender? Simplemente porque sobreviviste la mala decisión, no se convierte eso en una buena decisión. Ahí está, ahí me salió. ¿Por qué? Porque la realidad es que por eso la gente se agarra de esta confianza peligrosa, porque dice: como salí de eso, no me pasó nada. Puede ser de que fue una buena decisión lo que hice. Pero Dios dice: no, simplemente porque te saliste con la tuya no significa que estuvo bien. El hecho de que no haya pasado nada todavía no significa que nada va a pasar en un futuro. Por eso Eclesiastés 8:11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón está dispuesto para hacer el mal. ¿Por qué? Porque la ausencia de consecuencias no significa que la presencia de Dios lo aprobó. No significa que Dios aprobó lo que tú hiciste simplemente porque Dios no estaba ahí. Jueces capítulo 16. Aquí es donde comienza la historia de Dalila, una mujer que todos le echamos la culpa. No cometamos el error de convertir a Dalila en el problema de la vida de Sansón. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Así que voltea a su suegro, a su suegra, y diga: mi esposa no es mi problema, soy yo. No podemos echar la culpa a los demás que están a nuestro error, porque ya antes de Dalila ya había patrones. Antes de Dalila ya había impulsividad. Antes de Dalila ya había relaciones incorrectas. Antes de Dalila ya había límites que habían sido rotas por Sansón. Antes de Dalila ya había falta de dominio propio. Antes de esta mujer ya había una línea y una historia de errores. Dalila no destruyó en una noche, iglesia, lo que Sansón había protegido toda su vida. Nunca fue Dalila, solamente ella expulsó, ¿cómo se dice la palabra? Expuso, iglesia, lo que llevaba años Sansón descuidando. Wow. Hay cosas en nuestra vida, iglesia, que le echamos la culpa y decimos que por eso que pasó esto. Pero no puedes echarle la culpa a algo que expuso lo que tú estabas batallando. Ay, es que este hermano, ay, es que esta hermana, es que esa persona, oh, es que esta persona, es que esa familia, es que ese amigo. No podemos seguirle echando la culpa a esa persona o esas cosas que suceden en nuestra vida. Si tenemos que echarle la culpa a nosotros mismos, porque ya eran cosas que teníamos por mucho tiempo descuidando. Sansón, la gente, las iglesias, los hermanos, los ministros le pueden echar la culpa a Dalila, pero tú y yo sabemos el día de hoy que ella solamente fue instrumento de exponer lo que necesitaba Sansón en su corazón, y eso se llama corrección. Hay cosas que Dios va a permitir en nuestra vida, aunque no nos guste, para exponer lo que tú necesites en tu vida, lo que tú necesitas en tu corazón, lo que tú necesitas en tu matrimonio, lo que tú necesitas en tu vida espiritual. Así que hoy no le voy a echar la culpa a la hermana, ni el hermano, ni el trabajo, ni el músico, ni la música. No. Hoy voy a reconocer que yo lo descuidé por mucho tiempo y ahora vino esta persona
para revelar lo que yo necesitaba. Dalila fue usada. No hay que hacer de vista larga lo que hicieron, ¿verdad? Pero ya era algo por la cual Sansón estaba lidiando. Ya era algo que Sansón tenía problemas. Y las caídas grandes, iglesia, nunca comienzan con algo grande. Nunca. Normalmente comienzan primero tolerando, después justificando, después normalizando, después escondiendo y al final perdiendo el control por completo. Lo que nosotros pensábamos que podíamos controlar, y eso era el problema de Sansón, que pasaban los años, sabía su propósito, sabía lo que necesitaba, sabía por lo que estaba lidiando, sabía lo que estaba pasando, pero llegó una mujer y le quiso echar la culpa. Pero no, lo que él tenía era algo que comenzó desde pequeño, empezó poco a poco, tolerando, justificando, normalizando, escondiendo, al final perdió el control. ¿Hasta cuándo vamos a echarle la culpa a los demás? Tenemos que entender que si no lo arreglamos, si no hacemos algo, tarde o temprano vamos a perder el control. Tarde o temprano ya no vamos a tener el dominio a lo que pensábamos tenerle dominio, sino lo que nos está ahora dominando es lo que tanto queríamos esconder. Y por dentro ahora perdimos el control. Diga conmigo: tolerancia, justificación, normalización, esclavitud. Porque lo que tú hoy decides tolerar en tu vida como algo pequeño, como algo chiquito que no tiene insignificante, puede mañana exigirte control como dueño. Puede mañana venir y reclamarte, decir: yo tengo tu control, yo estoy en control de ti. ¿Y quién será esa persona? El enemigo. ¿Por qué? El enemigo de nuestra alma. Que mañana, si tú no controlas lo que tanto has estado tratando de controlar, vendrá y decirte: tú ya no eres hijo de Dios, ahora tú me perteneces a mí. Tú no eres ahora el marcado, no eres ahora el apartado, ya no eres el de nación santa, pueblo escogido, ya no eres esa persona, ahora yo te reclamo como hijo. Y ahí va a haber el problema. Diga conmigo: el carácter se pierde antes que la plataforma. Jueces 16:20 dijo: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado. No sabía que Jehová ya se había apartado, como dice, de él. Esta es posiblemente la parte más dolorosa. Diga conmigo: no sabía. Todavía se levantó, sí. Todavía hizo su movimiento, sí. Todavía pensó, antes de eso dijo: voy a salir. Él todavía pensó. Externamente, si tú lo vieras, él seguía siendo el Sansón. Externamente, si tú lo vieras, él sigue siendo el que derribaba enemigos. Él sigue siendo el hombre del pelo largo, hombre fuerte. Si tú lo veías por afuera, lo veías como nada estaba mal. Pero déjame decirte que él nunca se había dado de cuenta que Jehová se había apartado de él. Ya ahora, iglesia, ahora había cambiado algo internamente de él. Ya empezó un proceso en su vida dentro de él, porque hay cosas que puedes perder por dentro mucho antes que la gente note algo por fuera. Primero pierde sensibilidad, después convicción, después límites, después comunión y muchas veces la plataforma en la que sigue. ¿Cómo así, pastor? Sí. Lo que tú pensabas poder hacer, ya no lo puedes hacer. Y al fin vas a perderlo todo. Al fin lo vas a perder todo. Porque lo que tú, iglesia, no controlas, lo que no gobiernas, al final te saldrá gobernando a ti. Hello. Mira lo que dice capítulo 16, versículo 21. Los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le ataron con cadenas. Mira lo que dice: y le ataron con cadenas. ¿Cómo es esa palabra? Qué ironía. Ironía. Qué ironía. Aleluya.
Qué ironía. ¿Por qué? Porque el que antes rompía cadenas, ahora termina encadenado. El que antes era el que ayudaba, ahora es esclavo. El que derribaba filisteos, ahora terminó sirviendo filisteos. El que estaba siempre al pendiente, ahora termina como esclavo. Y la realidad, iglesia, es que aquello que no gobiernes en secreto puede terminar gobernándote en público. Tantos años batallando Sansón, tantos años lidiando, y nadie lo sabía, nadie lo veía. Y así es la cosa, iglesia. Podemos ser pocos aquí, pero te puedo decir algo: todos lidiamos con algo. Todos tenemos algo, y mi trabajo no es juzgar al que está batallando, porque todos batallamos. Mi trabajo es traerte historia, que tú puedes ser el libertador hoy, tú puedes ser el sanador hoy, pero no te agarre descuidado lo que está batallando, porque si no lo controlas ahorita, al rato terminarás siendo esclavo de los filisteos, esclavo de tu pecado, esclavo de tus errores, esclavo de tu pasado. Aquello que tú no empieces a gobernar hoy en secreto, mañana te va a gobernar en público. Por eso, iglesia, el carácter importa. Por eso es difícil, pero debemos de aprender a decir no. Es difícil, aunque no se pueda, debemos de aprender a decir no. Aunque tú no quieras, aprenda a decir no. Aunque nadie vaya a enterarse, aprenda a decir no. Aunque ya lo hayas hecho antes y nadie supo y nadie se dio de cuenta, aprenda a decir que no, porque carácter es quien eres, iglesia. Cuando tienes la oportunidad de hacer algo incorrecto y nadie te está viendo. Termino. Dios no quiere quitarte el don. Dios no quiere quitarte el don. Quiere construir la estructura que pueda sostenerlo. Aquí cambio mi mensaje. No solamente se trata de ten cuidado, hermano. Ten cuidado, hermanita. Aquí se trata de formación. Por cuanto más grande sea lo que tú cargues, más fuerte debe de ser la estructura. ¿Sí? Mientras más grande tú cargues el don de cantar, de predicar, de sanar, de liberar, más fuerte debe de ser la estructura. Imagínate esto: un edificio de 2 pisos necesita cierto fundamento, ¿sí? Un edificio de 50 pisos necesita otro. ¿Por qué? Porque más altura significa más peso. Más altura significa más peso. Entonces quizás dices: Señor, llévame más alto. Señor, úsame. Y Dios te responde: primero tengo que llevarte más profundo. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en tus fundamentos antes de confiarte más altura. Dios tiene que trabajar conmigo. Dios tiene que trabajar contigo. Tal vez algunas puertas todavía no se abren. Puede ser que sí, pero es porque Dios te está formando. Termino. La restauración comenzó cuando Sansón reconoció dónde venía su fuerza. ¿Cómo así, pastor? Jueces capítulo 16 versículo 22 dice: y el cabello de su cabeza empezó a crecer. ¿Cómo así? Sí, una pequeña frase, pero tiene un significado tan enorme. Y algo está regresando, algo está pasando. ¿Por qué? Porque después en Jueces capítulo 16, vaya conmigo, versículo 28, dice: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortalézame. Antes, ¿qué decía Sansón? Decía 16:20. Antes decía: antes yo salí
y de esta volveré a salir. Antes él decía, yo saldré, pero ahora Sansón está diciendo, Señor, fortalézame, Señor, te necesito. Hay algo que ya cambió. Antes Sansón tenía autosuficiencia. Antes él decía, yo lo puedo hacer, pero ahora Sansón está diciendo, yo necesito depender completamente de ti. Yo necesito de ti, Jesús, y sin ti yo no puedo hacer absolutamente nada. Y hoy en esta tarde algo tiene que cambiar en nuestra vida. ¿Y qué será, pastor? Tenemos que cambiar de autosuficiente a decir, Señor, yo dependo completamente de ti. Tiene que cambiar algo. ¿Qué será que cambiará en esta noche? Cambiará de que antes yo decía, yo puedo, de esta voy a salir, no sé cómo pagaré la renta, pero esta voy a salir. Hoy Dios te está diciendo, de autosuficiente necesito que dependas completamente de mí. Qué rico es depender del Señor. Sansón finalmente entendió en su debilidad donde siempre había venido su fuerza. Sí. Por eso conoce a muchos hermanos que dicen, hermano, es que no fue hasta que caí hacia lo más profundo, a lo más doloroso, que reconocí que el único que podía era Jesús. Sansón entendió ese día en su debilidad de dónde provenía su fuerza. Por eso la Biblia dice, dejar que los cargados y cansados vengan a mí y yo les daré descanso. En tu debilidad te vas a pegar con la puerta, te vas a pegar y te vas a topar con cosas que nunca imaginabas toparte. Pero te prometo una cosa en la cual vas a encontrar, y vas a encontrar al Señor. En tu debilidad encontrarás la presencia del Señor. Eso es lo que pasó con Sansón. Cuando todos pensábamos que estaba terminado, aún así le empezó a crecer el pelo de nuevo. ¿Por qué? Porque su corazón cambió de que yo pueda a ahora decir, Señor, te necesito. ¿Cuándo van a empezar a florecer las cosas en nuestra vida de nuevo? Cuando tú dejas de decir, yo puedo, y ahora, Señor, te necesito. ¿Por qué? Porque nuestra vida será lo mismo si no lo hacemos así. No mires hoy en esta noche a Sansón, no. Mírate a ti mismo y diga, Señor, yo te necesito el día de hoy. No podemos seguirle echando la culpa de que mi padre me enseñó, mi madre me enseñó, así fue mi papá, así fue mi mamá, es que a mí me disciplinaron de esta forma, es que yo vi que mi papá lo hiciera y nada le pasó, nunca pasó nada, mi papá fue buena gente, mi papá fue muy buena persona, mi mamá fue buena persona. Esas son excusas baratas. Dios no busca excusas baratas, Dios busca personas que digan, Señor, ya no puedo. Porque no basta con reconocer, es de levantarte y decir, ya no volveré a lo mismo, ya no haré la misma cosa, ya no voy a ser esa misma persona, ya no voy a hacer las mismas cosas, ahora soy nueva criatura. ¿Cuántos decimos amén en esta noche? Te invito a que te pongas sobre tus pies. Este día son de personas que digan, Señor, yo te necesito. No me importa tu posición económica, tu posición política, no me